Bueno, muchas gracias a todos los que han venido en el día de hoy. Creo que es un día para mí triste. ¿Por qué? Porque no tenía que haber convocado esta rueda de prensa si en La Palma se hubieran hecho los deberes, que yo entiendo que no se han hecho. Y no se han hecho los deberes porque desde hace más de un año todas las familias que están afectadas por el volcán en Puerto Naos y La Bombilla no pueden regresar a sus viviendas, no pueden continuar activando sus negocios y no pueden cultivar sus tierras. Y todos los que estamos aquí, si nos ponemos en su lugar, es algo de las cuestiones que peor te pueden ocurrir en tu vida, que no puedas estar en lo que es tuyo. ¿Y por qué no pueden estar en lo que es suyo? Pues porque el Cabildo entendió, a través de unos informes que tienen, que el famoso CO2, yo no soy científico, ahora daré la palabra a la persona que ha elaborado un informe, el regresar a las viviendas, el reactivar los negocios y el estar cultivando sus tierras es incompatible con la vida. Y en esa estamos. Hubo un primer decreto que decía eso, que no se recurrió. Hubo un segundo decreto que decía eso y no se recurrió. Y hubo un tercer decreto que volvía a decir eso y que se ha recurrido. Y se ha recurrido porque cuando se llegó al despacho, pues entendí, después de informes que elaboró un científico de reconocido prestigio, que es compatible con la vida. Y en esa estamos. Estamos, por una parte, que vamos a presentar esta semana un recurso ante los juzgados contra el decreto del Cabildo que impide el que se regresen a sus viviendas, a sus tierras, a sus negocios, las numerosas familias, que son más de 1000, de Puerto Naos y La Bombilla. Y por otra parte, se han iniciado también procedimientos que se llaman reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que han sufrido esas mismas familias. Hace poco que han tenido conocimiento de esos derechos que tienen. Por eso, si ustedes me preguntan el número de familias que han recurrido, al día de hoy no se lo puedo decir porque haré un goteo diario de gente que está llamando al despacho, que quiere que se les informe para presentar las demandas de reclamación de responsabilidad patrimonial, que inicialmente, porque es preceptivo hacerlo así, es en vía administrativa. Pero el titular que yo pongo, por eso he dicho que es triste. ¿Por qué? Es una pregunta que yo hago y que probablemente y que contestará y que desarrollará el científico don Francisco Pulido que tengo a mi lado. El por qué llevamos un año o más de un año sin que las personas puedan regresar a las viviendas. Y que, según tengo entendido, el caso del volcán de La Palma indudablemente es excepcional, nunca se ha dado, no se ha dado con la dimensión que ha tenido esta erupción. Pero dentro de un estudio comparativo, como se ha elaborado en el informe, no se ha dado en ningún lugar del mundo. O sea, en lugar del mundo se ha conseguido, y a través de una alerta amarilla se está impidiendo regresar a las viviendas a las personas que vivían ahí. Cuando, por otra parte, hay personas, trabajadores, que sin embargo vienen desarrollando la actividad normalmente. Luego hay una especie de contradicción. Es algo que tenemos que, entiendo yo, que reclamar, que hay que recurrir, y bien los jueces, los tribunales de justicia o bien la propia administración que valore esta situación, que la pondere y que intente cuanto antes que las personas de La Palma que ya están suficientemente dañadas, porque han sido dañadas por el volcán, que enterraron sus viviendas.
han sido dañadas por el volcán, que les impide regresar a sus casas, han sido dañadas por el volcán, que les impide hacer caminos para poder entrar de sus viviendas, y han sido dañadas, aunque a lo mejor dentro de esta rueda de prensa no es el objeto, han sido dañadas encima por una ley de costas en otras zonas de esa parte de La Palma, que quieren que desalojen sus viviendas y derribarlas. Luego parece que hay un mal ante esa zona de La Palma, que vamos a intentar el que se corrija, se modere y sobre todo que se pondere científicamente, con especialistas científicos, con personas que sean especialistas en la materia, y es lo que estamos pretendiendo hacer, y es lo que estoy yo convencido que vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que al impartir eso que se llama justicia se haga lo justo para los que están residiendo en La Palma. Y si les parece, voy a ceder en primer lugar la palabra a la presidenta de una asociación que se ha creado recientemente para luchar contra esta situación, y posteriormente con el científico que ha elaborado un extenso informe que les dirá los motivos por los cuales se entiende que las personas que están en Portonaos y en La Bombilla pueden estar con tranquilidad y regresar a sus casas. Doña Conchi Jaén, que es la presidenta de la asociación, le cedo la palabra para que ella diga lo que considere oportuno. Gracias, José Luis. Buenos días a todos. Rodar los micrófonos. Bueno, es sencillo lo que decía José Luis, correcto. Nosotros son 2 zonas excluidas donde las casas y negocios están en pie, que no se nos permite entrar, siempre con el mismo argumento de que hay dióxido de carbono que nosotros mismos lo generamos. En esta habitación ahora mismo pueden haber cantidades de ppm normales y corrientes. Lo que pasa es que desde las administraciones que gestionan, que tienen un total desamparo hacia los vecinos y propietarios, ellos dicen que esta cantidad de CO2 son letales. Letales no pueden ser en ningún momento, porque en esa zona, si fuera realmente letal la cantidad de CO2 que hay, no habría nadie. Hay empleados de desaladoras, personal de protectoras de animales, también entran y salen otras personas de a pie permitido, que lo permite el Cabildo de La Palma, pero los propietarios no podemos entrar. Nosotros hemos hecho mediciones con los mismos medidores de CO2 que tiene el Cabildo de La Palma, y desde luego lo que tenemos claro es que hay un abandono absoluto. No se está contando la verdad, ni en los informes que el PEVOLCA pone en su página web, como por ejemplo con respecto al 18 de noviembre, en ese informe se ha omitido el voto de un miembro del PEVOLCA que sí ve la viabilidad de que esa exclusión se termine, con más razón. El protocolo que siempre se les ha puesto en la mesa, que no han trabajado con los propietarios, que son con quienes tienen que trabajar, y que ventilar y echar agua, uno de los protocolos principales. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no nos ponen el agua? Si lo hemos pedido de todas las maneras posibles. Ese es el caso que hay. Lo que no podemos es estar creyendo que hay gases letales cuando nosotros vamos, medimos y comprobamos por nosotros mismos que la cantidad de CO2 que existe ahora mismo en Puerto de Nao y La Bombilla son valores normales. Nunca hemos dicho a los vecinos de estas zonas de La Palma que no haya gases. Gases hay. Si nosotros estamos sin ir a una vivienda o a un local o a un garaje,
casi un año que se cumple ahora en diciembre, es normal que el CO2 se concentre, pero eso no quiere decir que sea letal. Como decía don José Luis, esto solo ocurre en La Palma, en ningún lado del mundo, y ya lo corroborará Francisco Pulido. Por eso lo que nosotros denunciamos es que no nos dejan entrar, que no hay argumentos, que hay un decreto que recomienda pero nunca prohíbe, y que de alguna forma luego ponen cuerpos de seguridad del Estado para que en cuanto un vecino intente entrar se le amenaza con detención y posterior calabozo. Posterior calabozo. Miren, si estos gases fueran letales, lo primero que hay que hacer cuando una persona entra, o personal que habitualmente está sin ningún tipo de protección, cuadrillas de limpieza, lo primero que hay que hacer es ir a un centro de salud para hacer una gasometría arterial. Y no se hace. El último vecino que entró, que pernoctó una noche y al salir fue detenido, se llevó directamente a un calabozo, a un propietario de esa zona, a los que pagamos esas casas y nuestros negocios, a los que no hemos recibido ningún tipo de ayuda económica. Entonces, si tan letal es, ¿por qué no llevas a esa persona a un centro de salud en vez de ir directamente al calabozo? Creo que los vecinos de Portonaos de la Bombilla tenemos claro que no se está llevando los protocolos a seguir para que volvamos a nuestras casas. Y eso es lo que queremos y pedimos. No solamente al Cabildo de La Palma, sino al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y al Gobierno canario. Y si quieres le paso al verdadero especialista en esta materia. Bueno, vamos a ver. Le voy a presentar don Francisco Pulido. Hizo un informe exhaustivo que tengo en mi poder, en donde él lo resumirá, en donde se avala que es compatible con la vida el regresar a las viviendas. Ya como es un tema técnico y científico, estas manifestaciones que va a hacer don Francisco Pulido vienen también avaladas por otros científicos, que además, que como se ha hecho público, pues se lo puedo decir, que es el catedrático y profesor de la Universidad de La Laguna, don Algo González Brito, que ya ha hecho manifestaciones en los medios de comunicación, y yo tengo una de las manifestaciones que dicen los medios, ¿no? Un fisiólogo pone en duda la letalidad asociada a los gases en el valle de Aridane. Y por tanto, bueno, lo que estaba diciendo, disculpen, pero es que las manifestaciones que va a hacer ahora don Francisco Pulido no son unas manifestaciones exclusivamente suyas, sino que también vienen acompañadas por otras manifestaciones que ya se han hecho en los medios de comunicación por un catedrático, por don Aldo González Brito, que dice que pone en duda la letalidad asociada a los gases en el Valle de Aridane, porque yo no soy científico y además no podría serlo, porque ya saben que en derecho 2 por 2 no son 4, pueden ser 5, pueden ser 3. Pero dentro de esa mentalidad científica, como ha expuesto la presidenta de la asociación, está el famoso CO2, pero aquí no hay que contemplar solo el CO2, hay que contemplar otras muchas más cosas que ahora les expondrá don Francisco Pulido. Así que, para no ser pesado, ya sí que cedo la palabra y que ya él les explique los motivos por los cuales se entiende que es compatible con la vida el poder regresar a las viviendas. Buenos días, gracias a José Luis, gracias a Conchi. Bueno, primero aclarar que no soy científico, yo simplemente soy un profesor jubilado de física y química, llevo 4 años por jubilación anticipada. Soy palmero de los Llanos de Aridane y siento una motivación porque entiendo, no tengo afección directa por el volcán, pero he estado trabajando desde la misma erupción en los aspectos sobre todo geoquímicos, que es lo más que tengo formación, porque soy licenciado en química orgánica y también en pedagogía. Y lo que aporto básicamente
trato de contrastar y analizar la información que nos aportan y entender cómo se gestiona esto. El dióxido de carbono es un gas que está en la atmósfera, es vital para las plantas y para nuestra vida, en torno a 400 ppm. De hecho, si en esta habitación alcanzaron los 2000 ppm, el 5% del aire que hay es de nuestro propio aire que exhalamos, para que entendamos. Del aire que exhalamos, tenemos un porcentaje de 40.000 ppm de CO2. Es decir, no estamos ante un gas letal. En esto he sido muy duro contra la estrategia del miedo, ¿no? En el exterior no hay problemas de concentración con este gas. Yo creo que lo confirma. En la única comunicación que se ha presentado en el Congreso de Viena, no hay problemas de concentración en el exterior y son gestionables. Más aún, la propia Organización Mundial de la Salud reconoce por omisión, porque no está incluido en la lista de gases contaminantes. El CO2, cuando lo oímos hablar de él, es como un gas contribuyente al efecto invernadero y al cambio climático, por las emisiones antropogénicas. Aquí de lo que estamos hablando son emanaciones difusas que relacionan con el volcán. Y casualmente se empezaron a descubrir después de la erupción. Es decir, durante los casi 3 meses del volcán estuvo yendo gente a Puerto Nado y nunca se les impidió el acceso por este gas. Nunca. Empezaron a haber problemas una vez se fue el volcán. Y de ahí surgen hipótesis de dónde viene ese gas. Porque, como dijo Conchi, no se trata de negarlo, la existencia de que pueda haber emanaciones difusas, de que hay. Lo que se trata de defender es que el decreto y las medidas de gestión que están aportando de exclusión no se sustentan, no tienen rigor científico. Desde el momento mismo en que empezó a tomarse la medida, que fue en enero, empezaron a instalar balizas, medidores móviles, portátiles, y siempre aportaban mediciones a 40 centímetros del suelo. Eso no tiene rigor para un problema que defiendo claramente, y como lo decía también José Luis, el doctor en fisiología Aldo, que es un problema de salud, de sanidad ambiental. No estamos ante un problema volcanológico, ni es importante, y ahí me han discutido si el origen o no es volcánico. Eso no es lo relevante, porque además si es origen volcánico puede ser un problema, como ocurre en otras zonas del mundo, que se puede alargar en cientos y cientos de años, porque es impredecible las emanaciones de profundidad. Yo lo que hago un análisis de los datos aportados y censuro. En el último informe del Comité Científico del PEVOLCA, que se reunió el viernes, ya hablan de que hay 30 sensores. Ya hablan de que mide de 30 a 70. Parece que van cambiando las cosas que hemos denunciado yo y otros poco a poco. Por eso, había que hacer mediciones en vertical. Ya hace poco más de un mes, Involcan también hizo mediciones a unos 40 metros, donde se comprobó, solo en el exterior, móvil, en un vehículo eléctrico, que no había valores superiores a un promedio de 3.000, 4.000 ppm en el exterior, que eso no es letal. Hay que considerar que la única legislación que hay es en interiores y efectos laborales, y además no es uniforme a nivel mundial, donde se considera 5.000 ppm un valor tolerable a efectos laborales, 8 horas. El valor que considera niveles alter a largo plazo admisibles, 1.000 ppm en interiores. Pero se puede estar, incluso se defiende Health Canada, la institución de salud de Canadá, que se puede estar incluso de interior durante largo tiempo, 3.500 ppm sin ningún problema. El CO2 es algo que conviene que con el tiempo y después de la COVID se parametrice en interiores, sobre todo. En Francia es obligatorio en las escuelas públicas, para que tengan una idea. Sobre todo surgió a raíz del COVID la importancia de tener un aire saneado. En definitiva, yo no quiero extenderme mucho, pero resumo en por qué consideramos que las medidas que está adoptando el Cabildo no tienen rigor científico. Mediciones que aporta el Cabildo. Yo ayer imprimí las 15 balizas que instaló, algunas ya no emiten resultados,
y la última es del 11 de noviembre, y el 18 es una reunión del PEVOLCA. Pero esto es lo que nos ofrece públicamente, o sea, no hay transparencia, al menos. Y los datos que aquí se reflejan no son preocupantes. No, en ningún momento aparece, como dicen en los informes, 100.000 ppm. Es inexplicable esta incongruencia. Involcan parece que solo informa a través de las redes sociales. Instalaron unas trampas alcalinas que ya han descartado, no han aportado nada. Es el análisis, en el informe hago un análisis de las trampas, de las medidas que fueron realizando, no aportan nada. Están instaladas en profundidad, 50 metros en el suelo, donde no se podía perturbar, o sea, en viviendas en las que se dieron las llaves, pero no se podía entrar. No aportan nada. La monitorización puntual que hace el PEVOLCA es contradictoria. En un momento, les nombro un ejemplo, la baliza LPA 18. Según el Cabildo, es una baliza que está instalada al entrar el Portonao en la curva. Ahora mismo es zona de exclusión. Pues se sigue monitorizando y sigue dando valores altos. Y sin embargo, es una zona excluida. O sea, incongruencia. Sí, la pregunta que nos hacemos, ¿con qué rigor científico está tomando decisiones el Cabildo si es esta la realidad? No se sostiene. El origen del CO2, que también lo he debatido bastante, no es trascendente, pero nosotros, yo en el informe, y con un compañero también de Química Ambiental, Julio Muñiz, aportamos la hipótesis, porque aquí no se hace ciencia. Como decía Stavros, nosotros medimos, damos los datos y el gestor decide. Y tristemente estamos ante un tema que está dañando no solo a la salud física, la economía de muchas personas, sino la salud emocional y mental de muchas personas. Es el volcán y es el post-volcán que sigue ahí. Como decía, el origen no es trascendente porque si está el gas, pero pensamos que puede haber una influencia de los pozos negros, porque la mayoría del saneamiento de Portonao son pozos negros, no son fosas sépticas reglamentarias. Tiene un saneamiento que en verano se satura y el volcán empezó en septiembre. Es decir, de 600 metros cúbicos que admite la depuradora, tiene una de 800. Lo único que pedimos es que se investigue, que se parametrice. No quieren poner el agua. El agua es vital, se necesita agua porque argumentan también que no, que es volcánico. Hay un tema que en química se llama la firma isotópica, que cuanto más enriquecido esté el CO2 en carbono 13 es más profundo, cuanto más pesado es. Los datos que han aportado la firma isotópica no son claros. Yo, sinceramente, se lo dije al coordinador de Involcan que me gustaría ver, cuando yo viera una comunicación científica, pues me sentiría más tranquilo. Porque además se guardan datos, es así, porque Involcan trabaja en base a proyectos y los proyectos se justifican en base a publicaciones. Y las publicaciones necesitan reservarse y no publicarse hasta que se pongan en una revista. No se pueden guardar datos que están jugando con la vida, con la economía de Palmero. No se puede. Es prevalente. El IGN no sabemos datos. Ha colocado unos 10 sensores y ahora hace poco otros 12, siempre muy bajos, en calle, no soluciona nada. Y no hay ninguna página web, esa de riesgo volcánico del Cabildo, que diga los datos del IGN. No lo sabemos. Según información que tengo de la reunión de vocal, dice que los aporta, pero que no los ve. Unos aportan uno, otros aportan otro. Que encima no se trabaja de manera cooperativa. No hay en el PEVOLCA, por ley, ningún representante de salud pública, de sanidad ambiental, pero asisten, al menos en las últimas reuniones, 2 técnicos creo que una jefe de servicio de sanidad ambiental. No aportan absolutamente nada. No aportan nada y así se refleja en los informes del comité científico, que no hay ninguna mención. El único informe que ha emitido Salud Pública evidencia cómo está la legislación al respecto, dice la realidad, y un dato que hay que aportar para no extender. Ahora mismo el Cabildo ha tomado la decisión de permitir la entrada a vecinos con acompañante, siempre y cuando no se superen 701 ppm. Esa cifra no tiene sentido.
no tiene sentido. Y el propio informe, el único informe que ha hecho Salud en julio, manifiesta y no hace alusión a esa cantidad. Refleja los datos que están legislados, tanto la OSHA, que es la Organización Americana de Salud Laboral, como los niveles que también Alter, que no hay ninguna mención a que esos 701 no tiene absolutamente sentido. Y ahora mismo han puesto unos colorines para entrar. Ayer el PayPal decidió por su cuenta, sin que ningún científico le dijera nada distinto a lo de hace 2 semanas, el Volca se reúne hace 2 semanas, decidió que ya se puede ir a la zona de Los Lajones, que es la zona alta de Puerto Nava, 4 horas. En definitiva, para no extenderme más, y yo un único apunte para terminar. En el informe dedico una parte muy extensa a 3 zonas del planeta, porque esto que está pasando por todas es único en cómo lo gestionan, en sacar a toda la población. No hay ninguna en el planeta en que haya ocurrido una evacuación del nivel que se ha hecho en Puerto Nava. Y yo en el informe menciono el área metropolitana de Roma, sobre todo los Montes Albani, Cava de Selse, Liviano, el área metropolitana, a 30-50 kilómetros de Roma, hay unas emanaciones comprometidas, que ha fallecido una persona en 20 años en Cava de Selse porque se metió en un pozo, o en Liviano, creo que se llama, falleció un trabajador en una piscina que se había vaciado y limpiado. Son situaciones extremas. Analizo también el caso de Vulcano, la isla de Vulcano, ahora mismo, al norte de Sicilia, formando parte de las Islas Eolias, con Stromboli, que entró en erupción, está en alerta amarilla. Desde octubre alcanzó unos niveles altos de dióxido de carbono que tuvieron que evacuar a 250 personas por la noche. Sí, no les dejaban dormir, pero el resto del día estaban en su casa, con niveles preocupantes. Y hay que decir que en esta zona, tanto los Montes Albani como el Vulcano, el CO2 viene asociado a otros gases volcánicos que sí se huelen, como el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre, que solo 100 ppm de sulfuro de hidrógeno, 100 ppm es bastante tóxico, es mucho más tóxico. Ahí les preocupa mucho más eso, y aunque representa solo el 4 o 5% de las emisiones de gases. Y en tercer lugar, analizo la zona de Furna, en Azores, donde hay 2 localidades que están asentadas, más del 50% de la vivienda de Furna, sobre una estación hidrotermal que desde hace 3 siglos está ahí, hay fumarolas incluso, debido al volcán que erupcionó en 1600 y algo. También está Rotorua, es decir, no hay ningún lugar en el mundo en que esto se gestione de manera, con este celo, con esta exclusión tan masiva. Y lo que estamos pidiendo es que se permita la entrada, que se faciliten medidores a todos los vecinos, que se dé agua de abasto, y se verá cómo es importante limpiar los saneamientos, una red súper saturada. No se han hecho, como decía Conchi, ningún estudio de gasometría, ni siquiera la única persona que detuvieron, que supuestamente la detuvieron por infringir un decreto que trata de velar por su salud. No lo llevaron a una gasometría para comprobar si tenía acidez o niveles altos de dióxido de carbono en sangre. En definitiva, el recurso se sostiene, se argumenta, y es base, y hay base fundamental para anular el decreto de fusión. Y hay que pedirle, y eso ya compete a nivel jurídico, de que se permita el acceso libre y total, bajo protocolo de gestión, de mitigación, de ventilación, a toda la población de los Llanos Aridanes, de Puerto Nava, y La Bombilla. Hay muchas más cosas a nivel... Francisco, ¿cree usted conveniente que yo traiga un medidor, que midamos ahora mismo el CO2 que hay en esta habitación? Es como quiera. Sí, vamos a ver. No somos muchos, pero... Bueno, de todas formas, bajo lo que está proponiendo Conchi, como siempre digo en la rueda de prensa, hagan las preguntas que consideren oportunas. Sí, yo tengo 2.
No. Y luego no me quedó una cosa clara con el tema del informe, porque sí que entendí la parte de los datos que la volcán y todo eso, pero no sé si ustedes, porque me pareció entender la Conchi que habían realizado mediciones, si esas mediciones están incluidas en ese informe y qué datos ha revelado, qué datos se han revelado. Bueno, la primera pregunta le voy a contestar. Familias afectadas son más de 1000, no sé si son 1100, 1200, 1300, más de 1000. Multiplicado las 1000, pues son como, las familias afectadas son en número de habitantes como muchísimos pueblos que hay en la península. Luego, en definitiva, son zonas que son pueblos, y que no pueden regresar a sus viviendas. En cuanto al tema ya científico, de todas formas, quiero hacer una precisión. Don Francisco Pulido ha dicho que no es científico, pero yo entiendo que es un científico como la copa de un pino, porque es licenciado en química. A lo mejor yo tengo un concepto del científico totalmente distorsionado, pero creo que el científico habla como científico, informa como científico, y los informes que hace tienen una garantía de que están expedidos por un científico. Yo en mi vida podría hacer lo que él está haciendo. En cuanto a la parte que dice usted, pues él es el que va a contestar. La pregunta, yo no he accedido por tonado. Yo no he hecho mediciones. Las mediciones las han aportado vecinos que han entrado a sus viviendas con medidores y que tienen, y podrá decir, validez jurídica, porque la han puesto en vídeo, se han visto y contextualizado. Yo no puedo entrar a mediciones. O sea, yo he hecho un trabajo sobre todo de documentación analítica y de investigación de la información que hay, de cómo se maneja esto, de cómo se informa y de si hay rigor o no hay rigor. Ojalá yo estuviera en condiciones de acceder y realizar medidas, ¿no?, para contrastar. Incluso es un aspecto que se puede solicitar a una entidad independiente de hacer un peritaje, que no sea ni el IGN ni el Volcán, que son las dos únicas instituciones. Hay edificios donde han dicho que no podemos acceder. No, sí, todo esto. Mira, yo personalmente he accedido a mi vivienda en contra del recurso. Mi edificio estaba catalogado como una zona imposible de acceder. Es normal, como decía Francisco, que en la parte más baja, en la zona de los garajes, si no se abren y se ventilan y los bajantes reciben agua, se concentra ese CO2. Pero yo, por ejemplo, cuando entré en mi vivienda, yo tengo en mi vivienda una cámara a tiempo real con un medidor, y cerrado, cuando yo entré en mi vivienda, claro, al no ponerme agua, tuve que llevar garrafas de agua. Está claro, incluso nos dijeron, una vez que subimos, nos dijeron que no echáramos agua, como que no voy a echar agua, si es lo que debemos hacer, que los gases pueden subir. No se puede jugar con ese miedo en las personas, porque hay personas mayores, muy mayores, que ni siquiera pueden acceder a sus viviendas y llevar una garrafa de agua, porque más que nada porque pesa. Pero yo comprobé perfectamente que en mi vivienda, cuando tú llegas, sí pueden haber 1000 y pico ppm, pero luego fue bajando considerablemente. Y hoy en día, ya a tiempo real, nosotros tenemos mediciones, los vecinos tenemos mediciones, tenemos medidores como los del Cabildo de La Palma, perfectamente calibrados, porque hemos tenido que aprender cosas que no sabíamos, para poder entenderlas y para poder debatirlas y defendernos. Y en mi vivienda actualmente, a puerta cerrada, pues no pasa de 700 ppm, eso es lo que quería decirles. Pero, sin embargo, hace un año que no me dejan entrar, y así otras zonas de Portonaos y La Bombilla. Somos muchos vecinos. Portonaos es una zona, Bombilla está al lado, y como dice él, 1000 y pico personas, pero muchas familias, muchísimas. Habría más en la sala, entiendo, que en tu casa ahora mismo, ¿no? No sé si es el número que aparece. ¿Sí? ¿Cuánto hay? 1009. Escuche, puede seguir, si permanecemos cerrados puede seguir subiendo, pero ustedes se encuentran mal. No, eso es de las propias... Tenemos calor, pero es que nosotros producimos al exhalar CO2, ¿sabes? Es que claro, vamos a ver, yo voy a entrar en una materia que no debía entrar, pero entro.
Yo creo que eso, simplificándolo desde el punto de vista del sentido común y de la lógica, aquí lo que se está combatiendo, creo yo, y que me rectifique don Francisco o Conchi, es si los niveles que dicen que no te permiten y que por tanto no es incompatible con la vida, esos niveles son totalmente compatibles con la vida. O sea que hay unos límites, Francisco, creo que no sé si son de 10.000 o 5.000, y estamos hablando de niveles de 1.000, los que van con medidores yo he visto que tienen 400 y pico, 500 y pico, pero que nuestra vida ordinaria, si estamos en casa encerrados, puede saltar a 1.000, a 1.000 y pico, 2.000, pero hacemos la vida normal. Luego, el querernos trasladar que esos niveles que dicen son incompatibles con la vida, creo que es una distorsión de una realidad científica. Que ¿cómo se ha hecho? Pues no lo sé. Porque lo que ha habido aquí, por lo que veo, por lo que ha dicho don Francisco, es una falta absoluta de transparencia, de que los que se hace se traslade a la ciudadanía, en donde se diga, mire, estos niveles son incompatibles con la vida, y que vienen avalados por científicos, por especialistas, por médicos, no por vulcanólogos, con todo mi respeto a los vulcanólogos, son por gente que está especializada en este tema. Es lo que estamos viendo. Y luego lo que ha dicho Concha al principio, que es algo que también el sentido común hace que choque con una realidad, es por qué hay gente que les permiten entrar, les permiten desarrollar la actividad, las plataneras, los sectores, y sin embargo a las casas no se pueden regresar. Casas que están cerradas al 100%. Cuando uno se va de vacaciones, ¿qué es lo primero que hace al entrar en casa? Pues abre las ventanas para que se ventile. Pues sí, a lo mejor al entrar tiene unos niveles importantes de que uno estaría más cómodo. Pero la pregunta ¿es compatible con la vida el regresar a la vivienda, sí o no? Aquí estamos diciendo, en base a lo que se está informando, que se estima que es compatible con la vida. La segunda pregunta, el por qué, entonces, si es compatible con la vida, llevan 1 año y pico sin poder regresar a sus viviendas. Pregunta que no sé contestar. Tercera pregunta, si se hubiera gestionado bien desde el primer momento, y estamos hablando del tema de las aguas, se hubiera podido acelerar el que puedan regresar a sus viviendas, yo sí que digo rotundamente sí. Luego, unas preguntas se pueden contestar aplicando la lógica. Yo estoy aplicando el sentido común y la lógica. Luego viene que vengo avalado, probablemente por informes científicos y por lo que dice la realidad que vive diariamente la presidenta de la asociación. Pero el sentido común, que es el que los abogados debemos invocar, porque el derecho romano se basa en las soluciones lógico-jurídicas, la lógica dice, ¿compatible con la vida o es incompatible con la vida? ¿Es compatible con la vida? Que regresen a la vivienda. ¿Que hay que hacer algunas gestiones o acelerar gestiones para que puedan regresar a su vivienda con absolutas garantías de comodidad, de salubridad? Pues que se haga. Pero Francisco ha apuntado un tema para mí muy importante, el tema de las aguas. No hay agua. Entonces, si no hay agua, ¿por qué no se resuelve el problema del agua? Sí. Y hay otra serie de cuestiones que yo desearía que se contestasen y que se informasen con rotundidad. Nosotros no vamos por capricho a los tribunales. Nosotros no vamos a recurrir un decreto, pues porque de repente se nos ha ocurrido recurrir un decreto. Las personas que van a recurrir llevan más de 10 meses, cerca de 1 año, confiando que se les iba a resolver el problema. Y si acuden a un despacho de abogados, no es por capricho, ya es como último recurso para poder resolver ese problema. Confío que una vez que hemos puesto en marcha esto, invito al presidente del Cabildo, además voy a pedir una reunión con el presidente del Cabildo, de La Palma, que me explique, que me razone y que me responda a todas estas interrogantes que estamos planteando en el día de hoy. Igual que lo voy a pedir al presidente del Cabildo, lo voy a pedir a la alcaldesa de Los Llanos y Llanes y lo voy a pedir al consejero competente en el Gobierno Autonómico de Canarias, con independencia
de los recursos que presente y de las reclamaciones que se hagan de responsabilidad patrimonial. Luego, sí que cuando termine esta reunión, mañana mismo voy a pedir una reunión con las 3 administraciones, la local, el Cabildo y el Gobierno autonómico. José Luis, me gustaría meter en esa segunda pregunta que no tiene respuesta según tú, pero un poco para saber por qué realmente está ocurriendo esto. Es decir, ¿se debe a que el Cabildo tiene miedo a que ocurra alguna muerte? ¿Se debe a razones económicas? ¿Se debe a qué razones intuyen ustedes que puede...? Claro, es que entraríamos, discúlpame, en el terreno de las especulaciones. Yo he oído infinidad de comentarios, pero un despacho de abogados es un despacho, y este es un despacho serio, que no vamos escuchamos muchas cosas. Los vecinos, cuando no se resuelve su problema, empiezan a pensar, empiezan a especular, empiezan a lo mejor a proyectar dudas sobre algo que no hay ninguna duda. Por eso he dicho que el por qué se está tardando tanto en resolver este tema no tengo una respuesta lógica. Por eso voy a pedir entrevistarme con el presidente del Cabildo a ver si me da alguna. Me voy a entrevistar con la alcaldesa de Los Llanos, o voy a pedir entrevistarme a ver si me da alguna. Voy a pedir entrevistarme con el consejero competente en la materia del Gobierno autonómico para ver si me puede dar alguna. Lo que es evidente es que al día de hoy hay más de 1000 familias que no pueden regresar a su vivienda, que no pueden reactivar sus negocios y que, como bien ha dicho Francisco, están cayendo en eso que se llama estrés postraumático, en una depresión tremenda. Los daños morales son irreparables, no se van a poder reparar. Pongámonos en el escenario que somos nosotros los que estamos residiendo en Puerto Nos y La Bombilla, que tenemos ahí nuestra vivienda, que tenemos a nuestros hijos, que tenemos nuestra vida, y de repente viene un volcán y esperamos un mes, confiamos que nos resuelvan el problema el siguiente mes, pasan 3, pasan 4, pasan 5, pasan 7, pasan 9, pasan 10, estamos ya cerca de un año. El 13 de diciembre es cuando finalizó el volcán, el 13 de diciembre del año pasado. Pasa un año y no se ha resuelto nada, pero sobre todo, aparte de no resolverlo, es que no se ve una luz en el camino para encontrar esa resolución. Por eso digo que no se va a un despacho de abogados por capricho. Y yo, sobre todo, tenga la seguridad que este despacho, si no hubiera visto en el trasfondo y en el fondo ciertas razones jurídicas y científicas, en ningún momento me hubiera hecho cargo de este asunto, en ningún momento. Pero veo detrás de ellos pues algunas de las caras de personas que están afectadas. Veo una que está atrás, con dolor. Y son dolor de canarios, son dolor de palmeros, es dolor de nuestra tierra, porque yo ya soy de esta tierra. Y por tanto, ¿cómo podemos mitigar ese dolor? Las administraciones, y yo procedo de la administración del Estado, he estado 29 años, las administraciones tenemos que grabarnos a fuego lo que dijimos cuando terminó el volcán. Todos por La Palma. Pues vamos a estar todos por La Palma. Administraciones, sobre todo, liderando esta lucha incruenta, pero que sin embargo está haciendo que sangre lo que más duele, que es el alma y el corazón de los canarios, y en este caso de los palmeros. En respuesta, si me lo permites, a tu pregunta, yo lo que te puedo decir como vecina y afectada es que alguna razón hay. Por eso estamos, yo creo que con el proceso jurídico que vamos a empezar, pues a lo mejor nos enteramos. Pero lo que más nos duele es el desprecio con el que estas administraciones estantes tratan a los vecinos. Te voy a poner un ejemplo. El sábado pasado hubo una caravana motorizada de manifestación, que es un derecho constitucional que tenemos todos, y tú sabes que para eso hay que sacar un permiso. Entonces, cuando llegamos al punto final de esa manifestación, que era en las canchas de Eusebio Barreto, en los Llanos de Aridane, nos encontramos un candado recién comprado con el precio puesto
para que los vecinos no pudiéramos ni hablar dentro, ni recibir a los medios de comunicación, ni llevar a cabo un derecho que tenemos. Entonces, creo que ya que no están trabajando para que se haga un poquito lo que hay que hacer, por lo menos no freno en nuestro camino. De esas acciones, muchísimas. O sea que, y realmente nuestra respuesta es la siguiente. Nosotros no somos intrusos en Portonaos y La Bombilla. Los intrusos son los que gestionan esta emergencia. Eso que les quede claro, que son los que están circulando por nuestras calles, los que nos están permitiendo entrar en nuestras casas cuando a ellos les da la gana y cuando les da la gana, sin estar trabajando en equipo con los vecinos, que a lo mejor tú puedes mañana de 10 a 2 o no te envían el QR o esa persona trabaja, porque la gente tiene que trabajar para vivir, porque tú no lo estás amparando. ¿Que hay razones? Sí, pero en su momento se dirán. Yo quería preguntar, Conchi, hablabas de esa falta de ayuda, incluso que se ha dicho que los vecinos de Portonaos y La Bombilla también iban a tener un respaldo económico. Como ven, ese respaldo económico no ha llegado, ¿cómo está la situación a las personas de cada vecino? Hay muchas historias detrás, muchas. ¿Has oído decir las otras historias del volcán? Pues hay muchas, y muchos de ustedes no las saben. Y hay muchas cosas que se publican en medios de comunicación que no son verdad. Por ejemplo, los 90.000 ppm de Jesús Calleja con Pedro Piquera. Eso no es verdad. Te lo digo yo. Porque ese mismo día y en la misma zona se hizo una medición. 756. Tenemos la fotografía con la fecha y con la hora. Entonces aquí estamos jugando. Yo particularmente he presentado 2 veces reclamación a Viviendas del Gobierno de Canarias para que cubra enseres que he tenido que tirar, electrodomésticos que he tenido que tirar, y a mí no se me ha dado nada. Y a muchos vecinos, muchos, te puedo decir que a lo mejor hasta el 80%. Pero que luego no se te permite por medio del Cabildo acceder a tu vivienda con un perito que pueda ver los daños que hay para tú poder reclamarlo. O sea, que es un no rotundo al trabajar en equipo. Tú no entras en tu casa porque a mí no me da la gana. Es la realidad. Y con eso vamos a luchar, por supuesto. Si no, no hubiéramos llegado a donde estamos aquí, con un gabinete jurídico, porque creo que estamos en nuestro derecho. Y por las personas que son mayores sobre todo, que todos tenemos padres y madres, y a lo mejor no pueden bajar pues no pueden bajar solos, porque ellos han jugado con el miedo, pero miedo ya no tenemos, porque hemos estado en nuestras viviendas y hemos visto que esto se puede ventilar y airear. Pero que no sabemos dónde están las ayudas, no sabemos, o yo no lo sé. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, entonces muy agradecido a todos. Y gracias. Y confío que la frase que siempre digo y que va dirigida a las administraciones y a los tribunales, que impartiendo justicia se haga lo justo. Y lo justo para ustedes es que salgan de esta incertidumbre que tienen y esta angustia que vienen sufriendo desde hace más de un año. Muchas gracias. Gracias.